Hoy voy a hablar de un tema que es tan obvio que muchas veces lo pasamos por alto. Y es básicamente el tema de las comidas, porque es verdad que el ayuno intermitente está genial, hay numerosas técnicas que podemos aplicar para, por ejemplo, repartir más las comidas, para, por ejemplo, utilizar los carbohidratos en momentos puntuales, para rendir más en el entrenamiento, para, por ejemplo, descansar mejor por las noches. Yo qué sé, hay un montón de cosas que podemos hacer con la comida, pero realmente, a fin de cuentas, lo que más importa, con lo que nos tenemos que quedar, es que lo que comemos es mucho más importante que cuando lo comemos. Y esto, aunque es muy obvio, como digo, muchas veces lo pasamos por alto. Yo el primero que hace un montón de años, cuando por ejemplo mi objetivo era, bueno, pues quiero ponerme súper fuerte, quiero entrenar súper bien, progresar un montón, bueno, pues al final muchas veces empiezas a buscar información con respecto a cuántas son el mejor número de comidas que puedo hacer al día, en qué momentos es mejor comer los carbohidratos, cuál es el mejor reparto de proteína, qué cantidad de grasa tengo que consumir, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sabemos que obviamente esto es importante, pero es mucho más importante al final el alimento que estoy consumiendo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo hacer un reparto súper bueno de comidas, puedo hacer ayuno intermitente, puedo hacer un montón de estrategias que en teoría son muy buenas, pero realmente luego estoy consumiendo productos de baja calidad. Es decir, consumo carnes de baja calidad, consumo un montón de ultraprocesados porque pienso o me han contado eso de que puedo cuadrar macros y al final es exactamente lo mismo que consumir alimentos de calidad, tanto de origen animal como vegetal, y por lo tanto llega un punto en el cual sí, mis estrategias sobre el papel funcionan muy bien, están geniales, son muy bonitas, pero en la práctica no valen absolutamente de nada, porque estoy fallando en lo más básico, estoy fallando en la base. No sé elegir buenos alimentos que formen la base de mi alimentación. Así que, aunque es algo obvio, aunque es algo que todos deberíamos de saber ya, muchas veces nos perdemos en tecnicismos, nos perdemos en técnicas, nos perdemos en estrategias que sí, que pueden estar bien, obviamente en momentos puntuales, incluso las podemos hacer frecuentemente, pero que por supuesto no son la base y por supuesto no van a dar los resultados. Los resultados los va a dar la comida que estamos consumiendo. Y os voy a contar un caso personal porque creo que os va a resultar de bastante interés. Yo, por ejemplo, al principio, bueno, hace muchos años ya sabemos que estaba muy de moda el tema de, oye, mira, pues quieres ganar masa muscular, tienes que hacer 5, 6 comidas al día, muy repartidas, todo muy bien cuadrado, los macros, todo esto. Bueno, pues es cierto que yo al principio hacía 4, 5, 6 comidas, probé incluso, y la verdad que, bueno, los resultados iban bien en cuanto al entrenamiento, pero con la comida sentía cierta pesadez, sentía como que, por ejemplo, tenía que estar continuamente mirando el reloj. Es decir, yo, por ejemplo, terminaba de hacer una comida y sabía que la siguiente era pues dentro de 1 hora y media o 2 horas. Y lo peor no es esto, lo peor es que como tenía unos horarios de trabajo un poco complicados en los cuales tenía ciertos descansos, no cuadraban mucho con las comidas, tenía que parar para hacer esas comidas, tampoco me permitían hacer esos descansos, en definitiva, era un poco complicado y obviamente una persona que se dedique a esto, que esté en su casa, pues va a poder hacer esas 5 o 6 comidas, pero en mi caso se me complicaba bastante. Y es una cosa que a día de hoy hay muchas personas que siguen pensando el hecho de que, oye, mira, yo tengo que hacer 5 o 6 comidas, aunque sean las mismas calorías, aunque sea la misma proteína, aunque sea la misma grasa, pero tengo que repartirlo en 5 o 6 veces porque me han contado, me han dicho que esto es mucho mejor de cara a ganar masa muscular, de cara a rendir en los entrenamientos, etcétera. Bueno, con el paso de los años, lo que fui haciendo básicamente es reducir ese número de comidas. He ido probando con 5, he ido probando con 4, he ido probando con 3, incluso he ido probando con 2. ¿Y con qué me he quedado al final? Bueno, pues con 3 comidas que realizo al día. Para muchos esto será muy poco, para otros muchos esto será un montón de comidas porque igual hacen 2 o una y les es más que suficiente. Pero a mí, en mi caso personal, esto me permite hacer 3 comidas, espaciarlas bastante, es decir, dejar descanso al sistema digestivo, no estar continuamente comiendo. También me permite tener mucho más tiempo libre al cabo del día porque puedo hacer otras cosas, no estoy continuamente pendiente del reloj, no estoy pendiente de, oye, mira, tengo que llevarme el tupper a no sé dónde, tengo que comer ahora, no sé qué. Pues esto también te da mucha libertad, mucha flexibilidad. Y además, al ser 3 comidas, por ejemplo, yo soy una persona que nunca he sido de comer mucho, pero obviamente también cuando entrenas, cuando te mueves bastante, bueno, pues llega un punto en el cual tienes bastante hambre. Entonces, por ejemplo, yo cuando llega el momento de la comida, tengo bastante hambre, me entra bastante bien toda la comida que tengo que consumir
y de hecho mi digestión es bastante buena. Es decir, no me siento pesado, no me siento cansado, con sueño, lo típico de que haces una comida grande y luego, bueno, pues te apetece estar en el sofá porque estás como un poco aletargado, este tipo de cosas. Para mí, en mi caso personal, he ido probando varias estrategias a lo largo de los años, he ido probando haciendo ayunos también más cortos, más largos. Al final, bajo mi punto de vista, hacer ayunos intermitentes de, por ejemplo, 16 horas puntualmente suele ser una buena estrategia. También podemos hacer ayunos un poco más prolongados puntualmente porque vienen bien de cara a dar un descanso al sistema digestivo. Pero como digo, para mí los ayunos son algo más puntual y luego en el tema de comidas, el número de comidas que hago al día, para mí 3 es un número bastante bueno porque como digo me permite hacer un montón de cosas, me permite tener la cabeza también en otros aspectos importantes de mi vida y por supuesto también hace que mi sistema digestivo esté mucho mejor, esté mucho más saludable que no, por ejemplo, haciendo 4 o 5 comidas. Que no voy a decir que en tu caso igual 4 o 5 sí que sea una buena estrategia, porque igual lo haces así, igual te encuentras súper bien y además rindes en los entrenamientos y además puntualmente igual dices, bueno, pues hago un ayuno y hoy solamente hago 2 o 3 comidas, lo que sea. Aquí cada uno tiene que experimentar un poco, pero como norma general yo suelo recomendar entre 3 y 4 comidas al día. Más de eso no se ha mostrado ninguna evidencia de que sea superior y por supuesto nos va a permitir, como digo, más flexibilidad. Así que bueno, la conclusión a la que quería llegar hoy en este episodio en Lifters es que importa mucho más lo que comemos que no cuándo lo comemos, obviamente. Es decir, si por ejemplo por tus horarios te tienes que levantar por la mañana y tienes que desayunar nada más levantarte, bueno, pues es más importante lo que estás comiendo que no, por ejemplo, que dejes 4 o 5 horas hasta que hagas esa primera comida. Que puntualmente lo puedes hacer porque es una buena estrategia, como vuelvo a decir, pero importa mucho más esos alimentos que estás consumiendo. Y si por tus horarios tiene que ser así, bueno, pues se adapta y punto. No pasa absolutamente nada. Y luego, por ejemplo, quizás el resto del día puedas hacer las comidas de una forma que tu última comida sea a las 8 de la tarde o las 9. Entonces sí que dejes bastante tiempo hasta esa primera comida del día, aunque sea nada más que te despiertes. Así que bueno, esa es la base, eso es lo que tenemos que tener claro, priorizar sobre todo alimentos en lugar de estar buscando la estrategia perfecta para ganar músculo o perder grasa. Considero que esto es mucho más importante. Y nada, simplemente hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Quería contar un poco este tema, quería contar un poco mi caso porque considero que es bastante importante y creo que os puede resultar de interés y de ayuda. Para cualquier cosa ya sabéis que me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita. Te dejo el enlace en las notas del episodio y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.